Good morning. Happy Tuesday. Buenos días. Feliz martes. Welcome to another day of Encuentro 2020. Bienvenidas a otro día del Encuentro 2020. We're so excited for our sexual pleasure as wellness theme for today. Estamos bien, súper emocionados sobre nuestro tema de placer sexual como bienestar de hoy. Before getting started with our programming for today, we want to turn the floor to our fabulous interpreters from Tilde Co-op, who will be giving us a brief introduction on our Language Justice Plan. Antes de empezar con el programa de hoy, le vamos a pasar el piso a nuestros fabulosos intérpretes de Tilde que nos van a dar unos pocos comentarios sobre el plan de justicia del lenguaje. Así que ahí les paso el piso. Hola a todos, mi nombre es Sayuri y mi cointérprete, Naira. Representamos a la Cooperativa de Justicia del Lenguaje Tilde y estaremos ofreciendo interpretación simultánea entre inglés y español. Nuestra misión es un mundo multilingüe donde todos los idiomas son respetados y valorados y donde la gente pueda participar plenamente en los movimientos por la justicia social y liberación colectiva. Si usted no es bilingüe, seleccione el canal de su idioma siguiendo las instrucciones en la pantalla. Haga clic en el icono del mundo para interpretación. Si usa una computadora o en los 3 puntitos, puede ver 3 puntitos y ahí puede tener acceso a la aplicación de Zoom por su teléfono. Creemos espacios multilingües entre TODEX. Por favor, hablen despacio y claro, acercándose a su micrófono y solo una persona hable a la vez. Gracias a la Comisión Latina sobre el SIDA y los organizadores de esta sesión por crear este espacio multilingüe. Hello, good morning, everyone. My name is Sayuri and my co-interpreter is Naira. We represent the Tilde Language Justice Cooperative, and we will be providing simultaneous interpretation in English and Spanish. Our mission is a multilingual world where all languages are respected and valued, and where people can fully participate in the movements for social justice and collective liberation. If you are not bilingual, follow the instructions on the screen to select your language channel. Click on the globe icon for interpretation if you are using a computer, or the 3 dots if you are connected by the Zoom app on your phone. We create multilingual spaces together, so please speak slowly, clearly, and directly into your microphone, and only one person speak at a time. We thank the Latino Commission of AIDS and the organizers of this session for creating this multilingual space. Thank you, Tilde. Muchas gracias, Tilde. And now we'd like to turn over to our welcome video for y'all. And just one moment while I pull that up. Welcome to Encuentro 2020. Hola, bienvenidos a Encuentro desde Oasis, Nueva York. Welcome to Encuentro from New Jersey. Hola, mi nombre es Ariana Lin, soy la directora ejecutiva de Ariana Center en Fort Lauderdale, Florida. Y desde acá les quiero dar la bienvenida al Encuentro Virtual 2020, Encuentro 2020. Welcome to Encuentro from Brooklyn, New York. Welcome to Encuentro 2020 from Texas. Bienvenidas al Encuentro Virtual 2020. Saludos desde Carolina del Norte. Welcome to Encuentro from New York City.
Welcome to Encuentro from Puerto Rico. Honestly, we should have used a condom, but we got distracted. Honestly, we've been together for a while, so... Getting tested never really crossed my mind. I know I should get tested for HIV, but honestly... I'm afraid to find out. Honestly, I should ask him about his HIV status, but... What if he gets weird about it? Honestly, no one wants to think about HIV, but there are things that everyone can do to help protect their sexual health. It starts with condoms and getting regularly tested for HIV and other STIs, so you know your status. And talk honestly with a healthcare provider about your sexual health and all your prevention options. If you're HIV negative, you and your healthcare provider can decide if PrEP may be right for you. PrEP means taking prescription medicine every day to help lower your chances of getting HIV. And be honest with your partner. Talk to them about their HIV status. When you do, it can help you both be more protected. I'm gonna get tested and find out about all of my prevention options. Because honestly, our health is worth protecting. So thank you again to our sponsors. Our health is definitely worth protecting, and we'll be getting into more of that during our sessions today. And we are so grateful to some of our other collaborators and sponsors who have made Encuentro 2020 possible, including La Comida de Jeremy and Wonder Puff, whose items many of y'all might be finding in your wellness packages that some of y'all should have received already. So if you have already received one of your wellness packages, try to take a picture and send it to us. We want to see y'all opening those up. And remember to take care of yourselves today, tomorrow, and every day afterwards, because like the video said, your health is worth it and important. And so with that, an expert about why our health is important, we'd like to welcome Dr. Daniel Castellanos, a colleague of ours at the Latino Commission on AIDS, who will be talking to us today about stigma. Daniel is a graduate of Columbia University, where he received his master's in public health and his doctorate in public health. And he's worked on social movements, male sex work,
LGBT youth, sexual health, HIV, and STIs for a good amount of time in the field, teaching so many of us how to actually take a systems approach to understanding stigma and social change. So we're excited to have Daniel join us, and I'll pass the floor to Daniel now. So Daniel, thank you. How are you doing this morning? Good morning. Can you hear me? I'm having some connections. Okay, great. Oh, you're good. I'm good. Okay, thank you. Thank you for the invitation and how appropriate to talk about the stigma and sexual pleasure. I'm going to be speaking in Spanish today. Han sido aproximadamente 57 años desde la publicación de el libro de Erving Goffman sobre estigma. Y solamente en los últimos 15 años es cuando realmente se ha prestado atención suficiente al aspecto de estigma en el VIH. Muchas cosas han cambiado en los últimos 30 años. Los contextos en los cuales las personas viven con VIH han cambiado dramáticamente. Desde la aparición de los medicamentos efectivos, las personas están viviendo mucho más tiempo. Las leyes han cambiado, aunque aún siguen ciertas leyes de discriminación y estigmatización en los códigos. Muchas leyes han cambiado en muchos países. También el silencio acerca de las personas transgénero o el silencio acerca del sexo ha estado cambiando. Sin embargo, eso significa que las experiencias de estigmatización que las personas experimentan varían de contexto a contexto. Para los inmigrantes, viajar a sus países o viajar del área urbana a un área rural o viajar de un barrio a otro significa que la experiencia de estigmatización es distinta. También en los últimos 15, 20 años ha habido una crítica mucho más profunda acerca del heterosexismo, de las definiciones de género, de las definiciones de familia. Eso significa que cuando hablamos de estigma necesitamos entender el carácter histórico, el carácter contextual en el cual el estigma ocurre y en el cual el estigma se experimenta. La otra parte que es importante cuando pensamos acerca de estigma es como el aspecto estructural de estigma y al mismo tiempo el aspecto público de estigmatización. La presencia de más de una identidad estigmatizable, ya sea por cuestión de género, por cuestión del VIH, por cuestión de uso de sustancias, desamparo de hogar. Eso significa que todas estas conexiones de estigma tienen un elemento sinérgico en el cual el encuentro de estas estigmas, ya sea con sexo, de drogas o salud mental, tiene un impacto en el acceso a servicios médicos, en el tipo de comunicación que las personas tienen con sus médicos. También hay un aspecto cultural de estigma. Hay culturas que son mucho más enfocadas en grupos, en la experiencia de grupal, y eso significa que las normas sociales, las normas culturales son mucho más fuertes. Eso significa que el comportamiento que sale de las normas de grupo es mucho más estigmatizable. La razón por la cual estoy hablando del estigma en términos contextuales, en términos históricos, en términos sinérgicos, funcionales, relacionales, es porque necesitamos más investigación acerca de estigma que va más allá de las descripciones de números. Necesitamos entender cómo el estigma impacta a las comunidades oprimidas, cómo el estigma es internalizado en nuestras comunidades, cómo a pesar de que ya no existen ciertas leyes en los Estados Unidos prohibiendo el matrimonio, sigue sin embargo a nivel de la comunidad la estigmatización. Han habido algunos reportes recientemente publicados que hablan de
el nivel alto de estigma en la comunidad latina. Una de las cosas que es importante entender, y es importante especialmente para las intervenciones, es mirar a las raíces de, del estigma. A la raíz del estigma de orientación sexual, por ejemplo, están ciertas normas sociales muy enraizadas acerca de qué significa ser un hombre, en términos de qué significa ser una mujer, en términos de qué relaciones sexuales son normales y cuáles son anormales, en términos de cómo las familias es constituida, si es definida en términos de un hombre y una mujer. A la raíz del estigma experimentado por muchas personas están estas ciertas normas sociales. Las intervenciones tempranas en los años 80 se enfocaron bastante en confrontar el estigma asociado con orientación sexual. Sin embargo, en los últimos años, nuestro trabajo de VIH se ha enfocado mucho más en la parte médica y necesitamos retomar esos esfuerzos iniciales que hablaban de cambios en normas sociales. Una de las cuestiones interesantes que últimamente es la discusión acerca de las intervenciones estructurales acerca de estigma. Y uno de los retos que hay es la cuestión de investigación. Si a la base del estigma está el estigma público, están esas normas sociales, ¿cuánto pueden los cambios estructurales impactar esas normas sociales en la comunidad, en el edificio, en el barrio? Es una pregunta clave, porque si a la raíz de las estructuras sociales de opresión están estas normas sociales, eso significa que necesitamos este trabajo a nivel comunitario. Eso significa que necesitamos romper el silencio en la comunicación con nuestros doctores y doctoras, con nuestros profesores, con nuestros vecinos. Eso significa que necesitamos continuar este trabajo a nivel comunitario. Y una de las cosas claves, entonces, es si queremos cambiar las normas sociales con respecto a la sexualidad. Eso significa que necesitamos hacer lo que va a pasar este día en estas sesiones. Necesitamos vincular nuestra sexualidad con placer. Necesitamos vincular nuestra sexualidad con bienestar, con apoyo, es un sentimiento de felicidad, de ser completo con nuestra sexualidad. Por eso estoy muy contento hoy de ver que hay tantos talleres que están enfocados en esa parte positiva de la sexualidad. Durante mucho tiempo se ha hablado de la sexualidad en términos médicos o en términos negativos, de control. Y estos talleres que exploran la parte de deseo, lo que hacen es reinventar estas normas sociales. Igualmente, esas estructuras de opresión, de género, que han sido confrontadas. Al final del día vamos a tener una sesión en la que se habla de transfobia y de la importancia de confrontar esas normas sociales que limitan el género a una ecuación binaria o que determinan la unidad familiar de una manera binaria. Hay mucho trabajo que hacer para adelante para confrontar el estigma y los estigmas, y hay mucho trabajo adelante para realmente entender los cambios históricos, los cambios contextuales, los cambios culturales que están ocurriendo en este momento y cómo nuestras intervenciones pueden ser actualizadas, cómo nuestras intervenciones pueden realmente proveer un contexto en el cual las personas puedan sentirse realmente satisfechas con quienes son. Por eso, de nuevo, quiero reforzar
la importancia del trabajo comunitario, la importancia del trabajo que se está haciendo hoy. Y quiero felicitar a los panelistas y a los presentadores de hoy en estas presentaciones. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. José. Muchísimas gracias, Daniel. Y me encanta lo que compartiste sobre específicamente que hay que vincular la sexualidad con placer y con bienestar. Y de eso se trata todo este día. Y por eso estamos bien agradecidos que nos podrías crear esa fundación. Y me hace pensar también si podrías compartir con nuestros participantes, si ellos tienen más preguntas para ti, cómo pueden mantenerse al tanto contigo. Sí, por supuesto. Pueden mandar un email a alguno de nosotros, a José. Mi email es dcastellanos@latinoaids.org. Y de nuevo, buen trabajo que se está haciendo a nivel de cambiar esas normas sociales que han estado establecidas por miles de años. Y el trabajo apenas ha empezado. Eso sí. Y sí tenemos una pregunta en el chat que es específicamente de cómo poder hablar de el estigma en la comunidad latinx heterosexual y qué requiere en particular para poder hablar en esa comunidad. Había una pregunta si te gustaría responder a eso. Sí, yo pienso que la distinción que se ha hecho en términos de sexualidad, que se hizo antes de los 80, cuando después de los 80 empieza a cuestionarse severamente. Hay una distinción falsa entre qué era una sexualidad normal y qué era una sexualidad anormal. En ese sentido, la sexualidad normal estaba vinculada con orientaciones sexuales que no eran heterosexuales. Si queremos hablar de sexualidad, necesitamos romper ese vínculo. No hay dos sexualidades, hay una sexualidad. Y esa sexualidad a la raíz está enfocada no tanto en la parte genital, que es la definición más médica, pero está vinculada en relaciones con personas con las que nos sentimos atraídos, con el placer, con la protección. No hay dos sexualidades, hay una sexualidad. Y es una sexualidad que es múltiple, que es contextual, que es cultural, que es histórica, que es fluida. Y en el momento en que empecemos a aceptar eso, de que no es una sexualidad binaria. Eso, mero, me encanta eso, ¿verdad? De poder también reconocer la amplitud de nuestros cuerpos, ¿verdad? Que hay tantas partes de nuestros cuerpos y de cómo se cultiva el deseo. Muchas gracias por eso y también por ampliar la necesidad de trabajadores en la comunidad que están ahí, mero ahí con nuestra gente. También quería ver si te gustaría compartir si hay algún experimento o un proyecto que te gustaría dar nombre a durante este minuto, algo que estás trabajando en tú, o si hay algún proyecto alrededor del país que te gustaría nombrar en este momento. Sí, gracias. Una de las cosas que estamos haciendo en este momento es relacionado con el VIH y con COVID-19. Y algo que nos preocupa mucho es el impacto que COVID-19 tiene en las organizaciones pequeñas que están proveyendo servicios de VIH, especialmente esas organizaciones que trabajan en áreas rurales, que trabajan en áreas desprotegidas, que son organizaciones pequeñas. Y estamos muy preocupados por el impacto que está teniendo COVID-19 en la habilidad de estas organizaciones de sobrevivir a largo plazo. De nuevo, es relacionado con el trabajo comunitario. Necesitamos esas organizaciones que permanezcan continuando con su trabajo en la esquina, en la bodega, en la calle, en el barrio. Es importante que existan. Entonces estamos haciendo un trabajo de investigación en estos momentos, analizando el impacto y queremos proveer unas recomendaciones para incrementar la estabilidad financiera y la estabilidad a largo plazo de estas organizaciones.
Eso mero. Pues muchas gracias, Daniel. Como de nuevo, el correo electrónico de Daniel es dcastellanos@latinoaids.org. Se me hace que ya lo pusimos en el chat. Si tienen cualquier otra pregunta, por favor, mándenle un correo electrónico a Daniel o a los coordinadores del encuentro y ahí se lo pasamos. Pero muchas gracias, Daniel. Ojalá disfrutes de las sesiones de hoy que van a seguir esta conversación. Vamos a tomar un breve pausa antes de continuar con nuestra plenaria de esta mañana, que va a empezar a las 10:30 en punto, tiempo del East Coast. Así que ahorita regresamos en un minuto. Muchas gracias, Daniel. Y manténganse en este enlace, que vamos a estar en este mismo enlace. Así que no se vayan del enlace, ahí nomás vayan a agarrar un poquito de agua. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se subasta. Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Así que bienvenidos a nuestra próxima sesión. Así que vamos a empezar con nuestra plenaria de esta mañana. Estoy muy emocionada de tener los participantes que se están uniendo con nosotros desde la Ciudad de México. Buenas, Vulgar. Ahí están saludando, si los pueden ver. Hola. Buenas. Un poquito sobre Vulgar. Estamos unidos hoy, esta mañana, con Sucia Uria y Melina Gaze, que son activistas. Sucia es una activista queer y un candidato para un doctorado en la Universidad de Illinois. Y está trabajando sobre cómo se cultiva la sexualidad
y nociones de sexualidad con jóvenes y variedades de comunidades en la Ciudad de México. Y Melina es una artista, una educadora sexual, que ha estado trabajando sin fronteras también para poder ampliar esta conversación sobre sexualidad y placer. Así que Vulgar se está uniendo con nosotros desde la Ciudad de México, que está una hora detrás de donde estamos nosotros, pero aquí sin control del tiempo y sin importar dónde estamos, aquí vamos. ¿Cómo se encuentran? Ahí les paso el piso. Gracias, José. ¿Nos escuchas bien? Sí. Sí, perfecto. Pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y gracias a todo el equipo de planeación, gracias a José, a Daniel, a Joaquín y a las intérpretes Naira y Sayuri y a todas las otras personas que contribuyeron a hacer posible este evento. Es súper importante estar hablando de la salud sexual, el placer y el bienestar y la justicia social, obvio, dentro de nuestras comunidades. Entonces estamos súper emocionados de estar aquí. Y estamos súper contentes, estamos despiertos desde las 5:45 esperando y pues sí, muy felices de estar aquí. Gracias, José. Sí, perdón, adelante. Oh, sí, así que cuéntanos un poco sobre Vulgar. Yo sé que ustedes también, igual como el encuentro, estaban organizando una conferencia, un encuentro también en México, y de ahí nació el colectivo que han estado cultivando durante el último año, y por eso me dio tanta alegría saber que ustedes han estado haciendo este trabajo de crear fuentes alrededor de México y en otros países Latinx y hispanos. Y por eso les queríamos dar la bienvenida, así que les doy el piso completamente. Ahí está. Gracias. Pues nosotros somos Vulgar, somos un grupo de educación en sexualidades con enfoque en el placer y la justicia social. Y a lo largo de esta presentación les vamos a estar platicando de cómo se manifiesta eso en la práctica. Pero en corto, nosotros damos talleres, ofrecemos consultoría para planes de estudio y recientemente estábamos organizando un encuentro nacional para activistas jóvenes de la sexualidad para que todos vinieran a la zona de la Ciudad de México para hablar sobre el placer y la justicia social. Prácticamente Sex Camp. Queríamos un espacio donde pudiéramos hablar de esas conexiones desde nuestras experiencias personales, desde nuestras diversas prácticas y sobre todo hilar nuestras experiencias personales con algo más político y estructural. Desafortunadamente tuvimos que cancelar ese congreso por la situación sanitaria de COVID-19, pero encontramos la forma de traducir el espíritu del Congreso a una plataforma en línea en donde escuchamos de diversas voces de jóvenes activistas y vamos a estar compartiendo algo de ese trabajo con ustedes hoy. Pero antes de empezar, veo que hay personas de Brooklyn, de San José, de Atlanta, de Berlín. Bienvenidos a todos. Nos encantaría preguntarles por qué están acá, qué buscan aprender a través de la sesión de hoy. Y les invitamos a poner sus comentarios dentro del chat para nosotros entender más o menos cómo dirigir la plática. Exacto, justo. Entonces, ¿por qué antes de empezar, por qué no les contamos un poco sobre lo que vamos a hacer hoy? Sí, perfecto. Bueno, mientras que ustedes vayan escribiendo sus comentarios en el chat, les vamos a compartir los objetivos de hoy. Que los objetivos de hoy son explorar las interacciones de la justicia social y el placer dentro de la educación en sexualidades y rescatar las lecciones que podemos llevar de esta cuestión que es bastante específica de la educación en sexualidades a otras prácticas activistas y a otros procesos colectivos.
Después vamos a ver las bases compartidas para la charla. Ahí vamos a hacer unas definiciones en conjunto y vamos a hablar de unos conceptos claves que nos van a ayudar a entender el resto de la plática. Luego vamos a hablar sobre las conexiones entre la justicia social, el placer, la educación sexual y maneras prácticas de llevar una filosofía de justicia social a nuestros trabajos. Y finalmente vamos a hablar de aprendizajes desde la educación sexual para procesos colectivos en general. Súper bien, pues ¿por qué no empezamos con lo primero? A nosotros nos encanta empezar estableciendo bases compartidas, no asumiendo que todos nos relacionamos a los conceptos o a las ideas desde un mismo lugar. Entonces queremos compartirles un poco sobre desde dónde partimos nosotros. ¿Va? Sí, porque lo que nosotros estamos haciendo no lo estamos proponiendo como algo universal, ¿no? Nosotros reconocemos que venimos desde lugares muy específicos y creemos importante mencionar eso. Y de hecho, solo para complementarles un poco sobre por qué hacemos lo que hacemos, parte de lo que creemos profundamente es que nuestras experiencias pueden informar un crecimiento colectivo más allá de transmitir conocimientos de manera vertical, como de arriba hacia abajo. Nos encanta empezar desde esas experiencias y desde cómo nos relacionamos a los distintos temas. Entonces, el primer concepto o el primer tema que queremos no definir, pero hablar al respecto es el placer sexual. ¿Qué es el placer sexual para Bulgar? Pues yo creo que este es un término bastante amplio y la verdad, cuando nosotros lo definimos dentro de nuestros talleres, estamos buscando conseguir respuestas de cada persona para crear una definición colectiva. Pero creo que como Bulgar, lo más importante resaltar es que creemos que el placer sexual es algo mucho más amplio de lo que normalmente aprendemos. En la educación sexual convencional aprendemos que el placer sexual es pene en vagina y pues eso es todo, ya, ¿no? Y nosotros creemos que el placer sexual puede ser algo físico, metafísico, emocional, erótico, o sea, que realmente aborda una diversidad de experiencias humanas más allá de la anatomía genital. Y para poder llegar a algo que se asemeje a una definición, no tenemos que empezar con restricciones, sino empezar con explorar cómo estas definiciones que se nos han dado sobre lo que es y lo que no es el placer se rompen con base a nuestras experiencias. Entonces, más allá de definir, lo que nos importa es crear espacios donde las posibilidades se amplíen y podamos ver más allá de lo que hemos aprendido socialmente. Muy bien, gracias, gracias. Y creo que eso nos lleva a la segunda pregunta que nos queremos plantear como colectivo. ¿Qué es el bienestar? O sea, esta plática se trata de el placer y el bienestar. Entonces, ¿qué es el bienestar para nosotros? Es otra pregunta difícil porque, por un lado, reconocemos el trabajo increíble que muchas personas dentro del campo están haciendo para reclamar el bienestar, para centrarlo dentro de nuestras prácticas activistas, dentro de nuestras políticas públicas y así. Pero para nosotros resistimos un poco el término porque nos parece que también ha sido medio apropiado por una cultura corporatista, donde se marca el bienestar como un indicador de ausencia, como si hay algo que falla dentro de la persona, del individuo, y que esa persona puede tomar ciertas acciones muy concretas para alcanzar el bienestar. Que en general tienen que ver con el consumismo, ¿no? Con el consumismo, exacto. Y yo creo que esa es nuestra incomodidad, un poco con la palabra que se haya apropiado por corporaciones grandes, ¿no? Como, tú no estás suficientemente feliz, saludable, no sé qué, compra esto para alcanzar el bienestar, que a final de cabo se termina siendo como otro rat race, ¿no? De estar consumiendo para alcanzar el bienestar, que finalmente como no está tan bien definido, nunca sabemos cuándo alcanzamos, ¿no? Exacto. El producto perfecto.
Y por lo tanto proponemos más el término de justicia social, que igual es un término bastante amplio con 1000 definiciones desde distintos grupos comunitarios, pero a nosotros nos gusta porque consideramos que implica el bienestar, sí, de individuos, pero también un bienestar social, económico, político, cultural, o sea, como un bienestar más estructural. Y justo porque creemos que también hace muy directo y explícito el hecho de que vivimos en contextos supremamente violentos y la justicia social nos marca que hay una lucha. El bienestar, de cierta forma como ha sido apropiado, de pronto invisibiliza esos problemas estructurales y hace como si la responsabilidad estuviera totalmente en acciones individuales, que son importantes. Nosotros creemos... Sí, no, o sea, definitivamente las acciones individuales contribuyen a cambios sociales, sin duda, sino que creemos que un marco de justicia social nos indica que no solo comprar una vela para oler, o sea, un aroma a vainilla y relajarnos, eso no va a cambiar cuestiones más estructurales. Entonces, creemos que el marco de justicia social sí implica una acción colectiva más amplia. Y sí, justo a través de nuestra plática el día de hoy vamos a mostrarles un poco de nuestro trabajo y tratar de tejer esas conexiones, no de una manera muy firme, porque nos gusta que las conexiones sean flexibles para que ustedes también nos puedan contribuir desde sus experiencias. Perfecto. Y yo creo que eso nos lleva a nuestra próxima pregunta, que es ¿por qué nosotros como Vulgar abordamos la educación sexual desde el placer y la justicia social? Sí, y hay muchísimas razones. Sí. Y creo que acá podemos hablar un montón sobre por qué. Y yo creo que el punto más importante, retomando algo que mencionábamos al principio, es nuestra experiencia personal y cómo eso ha influido en cómo nos relacionamos con los demás, con nuestros cuerpos, con el mundo en general. Y no sé, o sea, creo que una de las razones principales a las que llegué a Vulgar es porque, o sea, era una oportunidad de colaborar contigo, una amiga de muchos años, alguien quien admiro muchísimo, y también porque encontramos ciertos patrones desde nuestras experiencias en el sistema educativo. Como la información que existía alrededor de la sexualidad no representaba mis experiencias, pero ni un poquito. Como, por ejemplo, no tenía herramientas para entender cómo relacionarme afectivamente con otras personas, cómo entender que lo que sentía mi cuerpo no era algo malo o algo por lo que se debería sentir culpa o algo que debería estigmatizar, sino que es algo que podría potenciar para aceptar mi lugar político, social en el mundo. Y creo que eso estaba muy marcado porque crecí dentro de un contexto súper católico, conservador, donde hablar del placer prostático era toda una abstracción. ¿Dónde creciste, Sus? Yo crecí en Cali, Colombia. Y pues sí. Sí, yo comparto mucho de lo que platica Susia y creo que es importante abordar esta pregunta primero desde nuestras experiencias personales. Yo soy ecuatoriana estadounidense, crecí en Miami, veo que hay algunas personas de Miami. Hola Alberto, hey, 305. Y pues sí, yo asistí a escuelas públicas y mi educación sexual fue, o sea, formal dentro de las instituciones fue de abstinencia y de reproducción. Esa fue la política pública de Estados Unidos en los 90s y 2000s. Y todavía lo es en muchos lugares. Y luego el espacio de educación informal fue la pornografía, que la empecé a ver desde los 8 o 9 años, creo, o sea, o sea, lo que me platicaban en el camión para ir a la escuela
y que en general eran como niños adolescentes, ¿no? Como educándome sobre la sexualidad. Y luego, pues, videoclips de MTV, en donde veía ciertas corporalidades femeninas representadas y ciertos roles de género en torno del sexo representados, que en general era que una mujer servía para complacer a un hombre en una interacción heterosexual. Y pues, esa fue mi educación sexual. Entonces, y eso obvio me llevó a tener un montón de interacciones muy poco satisfactorias, y solo fue a partir de empezar a hablar con otras personas que habían sido socializadas como mujer ya en la universidad, que entendí que muchas de nosotras habíamos tenido experiencias similares de la educación sexual y que estábamos teniendo encuentros muy parecidos en donde sentíamos que no teníamos una voz, no sabíamos lo que nos gustaba y no sabíamos cómo expresarlo, o si sí lo expresábamos sentíamos que estábamos pidiendo demasiado. Y solo fue a partir de eso que nos empezamos a organizar como colectivos de educación informal para deshacer toda la educación que habíamos recibido para llegar a un acercamiento más positivo de la sexualidad, en donde cuestionábamos la culpa que sentíamos, o en donde hacíamos educación sobre nuestros cuerpos para entender nuestros clítoris o otras zonas erógenas. Practicamos, o sea, cómo hablar dentro de contextos sexuales para dar voz a nuestras necesidades. Entonces, solo fue, sí fue a partir de un reconocimiento individual que pudimos organizarnos colectivamente, y sí, pues desde 2012 he estado trabajando con grupos de mujeres cis, personas trans y personas no binarias para hablar del placer. Y a partir de ese trabajo empezó también mi involucramiento con Vulgar, y creo que es importante mencionar toda esa trayectoria, porque creo que informa mucho el trabajo que nosotros hacemos. Estamos, o sea, de la experiencia personal de Sucia, de mi experiencia personal y de todas las experiencias personales que hemos escuchado, estamos tratando de crear una educación en sexualidades que cuestione esa educación tradicional y que parte completamente, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros creemos que la educación en sexualidades es un espacio súper único porque nos permite hablar de experiencias íntimas, que, o sea, si lo piensan, en la mayoría de otros temas o sujetos en la escuela no se tratan experiencias tan íntimas. Pero, por lo tanto, o sea, por eso es tan poderoso. Nosotros creemos que desde la educación en sexualidades podemos hablar del racismo, del clasismo, del capacitismo, y cómo cuestionar esos ismos y esas fobias y esas inequidades estructurales dentro de nuestras prácticas individuales. Sí, y yo creo que algo muy bonito que me gustaría rescatar de lo que mencionaste es que mucho del conocimiento sobre nuestros cuerpos, sobre las relaciones, más allá de venir de sitios como la escuela, vienen de espacios de compartir experiencias con otros. Y nosotros no romantizamos esos espacios porque claramente también hay conocimientos negativos que surgen de ahí, pero es precisamente esos espacios emergen por reconocer que nuestras experiencias no están siendo representadas o no nos visualizamos dentro del contenido que estamos consumiendo en espacios formales. A mí personalmente la culpa me lleva y nos ha llevado a reconocer cómo la educación sexual tradicional es una educación basada en los riesgos y en el peligro, donde el sexo se convierte en algo peligroso, en algo en el que más que todo hay que tener cuidado, y no es algo en el que realmente quepa el disfrute. El goce o el placer es algo como es una coincidencia en algunos casos. O sea, si tú tienes suerte, tal vez experimentas. Exacto, pero nunca es una parte fundamental en la que aprendemos dentro de los espacios de educación en sexualidades. Y para nosotros es importante reconocer que muchos nos acercamos a las relaciones sexuales, a las relaciones psicoafectivas, a construir intimidad con otras personas
desde un deseo de conexión y un deseo de bienestar y de placer. Entonces, centrar eso dentro de los espacios educativos es un primer paso para reconocer por qué queremos establecer relaciones sexuales. Sí, no, gracias por mencionar eso, porque creo que me ayuda a afinar un poco lo que estaba diciendo antes, que nosotros creemos que la educación en sexualidades es una cuestión de justicia social, porque la educación sexual que la mayoría de nosotros recibimos justo nos está enseñando a tener miedo de nuestros cuerpos, o nos está enseñando información no acertada sobre nuestros cuerpos. Y eso significa que la gente sale de ese tipo de educación, pues, no sintiendo que la sexualidad pueda ser un espacio de celebración, de conexión, de autoconocimiento. Y nosotros queremos replantear la educación sexual para que sí sea esas cosas. Y creo que un punto importante es que, por un lado, queremos ejercer y ser asertivos con una sexualidad positiva, pero también como vulgar, y por eso nuestro énfasis en justicia social es responder también una tendencia dentro del campo de la educación en sexualidades, que es el positivismo sexual. Y ¿nos quieres contar un poco sobre qué es el positivismo sexual? Pues sí, el positivismo sexual es un movimiento dentro del feminismo, espacios queer y educación en sexualidades, que dice que la sexualidad puede ser algo positiva, que no tenemos que tener este enfoque en riesgos y daños, como mencionaba Sucia antes. Y justo, obviamente, creemos todo eso, y es súper importante, pero también reconocemos que hay ciertos límites. Como individuos y como personas en este mundo, no vivimos aislados de un contexto social más grande, no vivimos de forma independiente a las violencias estructurales que habitamos. Esas violencias y esos sistemas de opresión informan no solamente cómo nos formulamos como personas, sino lo que nos gusta y lo que no. Entonces, si nos quedamos en un positivismo sexual, es decir, mi gusto es mío y ya, cuando lo que queremos es localizar ese gusto, reconocer cómo impacta nuestra relación con los demás y con el mundo que nos rodea. Sí, justo, gracias. Y me acabas de hacer pensar en un ejemplo, que en muchos casos vemos dentro de este discurso como no tan crítico del positivismo sexual, imperativos, ¿no? Mastúrbate, libérate. Solo tienes que relajarte y con eso vas a sentir placer y tú lo mereces. O sea, tal vez todas esas cosas sean ciertas, pero no tomen en cuenta que tal vez no me puedo masturbar porque vivo con mi pareja y si él me ve masturbándome, se me va a amenazar porque no me permite sentir placer fuera de nuestras interacciones sexuales. O tal vez no me puedo masturbar porque comparto la recámara con mi hermanito, ¿no? Entonces, queremos llevar ese discurso al próximo nivel para reconocer una diversidad de contextos sociales y contextos estructurales que puedan limitar nuestro acceso, ¿no? Entonces, sí, o sea, que nos masturbemos, que liberemos nuestros cuerpos, pero que también trabajemos para una liberación colectiva. No, y es algo, y voy a dar una breve experiencia recientemente, porque incluso aunque trabajemos y hablemos de esto, es muy difícil localizar y como tratar de salirse de ciertos patrones como de liberación personal. Y creo que es importante reconocer eso porque no es una solución que solamente con el reconocimiento, sino que toma trabajo y es un trabajo más que individual, es un trabajo colectivo. Y eso se me vino mucho a la cabeza últimamente porque llevaba horas buscando una silla que me hiciera sentir más cómodo para trabajar, cuando la solución es más, estamos trabajando 12 o más de 12 horas al día, no importa qué silla compre, qué tan cara sea, el problema no es eso, el problema es el sistema que hace que necesitemos trabajar 12 horas para poder vivir. Entonces, por ese lado, queremos hacer ese tipo de reconocimiento. Sí, gracias. Y solo para aterrizar esto un poco más antes de transicionar a la siguiente sección,
En términos de lo que enseñamos concretamente dentro de nuestros talleres, hablamos de la historia de la sexualidad y del género. Como mencionaba el doctor Castellanos en su plática, hemos estado regidos por ciertas estructuras literal miles de años. Entonces, a partir de entender la historia de la sexualidad, del género, de las opresiones y privilegios que ciertas identidades nos ofrecen, podemos mejor entender el contexto social para combatirlo. Hablamos mucho del consentimiento y de la autodeterminación. También intentamos de ofrecer información acertada en cuanto a nuestros cuerpos. O sea, ¿por qué hoy en día es súper difícil encontrar el clítoris interno o la próstata representados dentro de libros de anatomía o de biología? O sea, sin hablar de libros de escuelas públicas o de la secundaria o la prepa. O sea, hasta en libros médicos a veces es difícil encontrar estas representaciones de las anatomías de placer. O justo, por ejemplo, lo que mencionaba, la próstata y más que un funcionalismo que ayuda a la producción de líquido seminal, ¿dónde están las conversaciones de por qué se siente tan bien estimularla? Y justo, vamos a mover un poco el micrófono porque nos están pidiendo para que nos puedan escuchar mejor. Más lento. Y más lento. Estamos aquí como un poco apachuchados, pero... Sí, y justo, por ejemplo, ¿por qué la mayoría de conocimiento que hay sobre la próstata viene de compañías privadas que venden juguetes sexuales basadas en los testimonios de las personas que lo usan? ¿Por qué no hay investigaciones al respecto que quieran crear un sistema anatómico más incluyente? Sí, gracias por mencionar eso. Creo que también para la anatomía del suelo pélvico para personas con vulvas, todos los investigadores están peleados, no hay consenso o acuerdo en muchos de los nombres de las partes. O sea, todavía hay un montón de trabajo por hacer también desde la comunidad médica. Pero bueno, eso para darles una breve o no tan breve explicación de las conexiones que nosotros vemos dentro de la educación sexual, el placer y la justicia social. Ahora nos encantaría seguir a la sección de conexiones, en donde vamos a profundizar estas conexiones con ejemplos prácticos de distintos activistas de la sexualidad de la Ciudad de México. Vulgar, o sea, Sucia y yo trabajamos en Vulgar, pero también tenemos un montón de colaboradores y es parte de nuestra idea de no intentar representar una visión autoritaria o universal de la sexualidad. Entonces creemos que es súper importante distribuir los conocimientos y que distintas personas presenten sus luchas. Pero primero, creo que nos podemos estirar un poco. ¿Sí? Entonces, les invitamos a hacer algún movimiento que les caiga bien. Puede ser un movimiento de la cabeza, de los brazos. Puede ser vocalizar alguna palabra que los haga sentir bien. Cualquier movimiento que ustedes sientan o cualquier verbalización que les permita relajarse un poco. Sí. Y así como darle un poquito de pausa a nuestra ponencia. Porque ya llevamos una hora en el Zoom. En el Zoom, exacto. Y si algo sabemos es que en estos tiempos de COVID, estar en el Zoom mucho tiempo nos deja sintiéndonos un poco como chiquitites. Cool. Perfecto. Bueno, como les comentamos al principio, al final del año pasado, Vulgar recibió financiamiento para organizar una conferencia a nivel nacional que reuniera activistas, educadores dentro del campo de la sexualidad. La idea era poder hablar sobre cómo desde nuestras prácticas encontramos el placer
y cómo podemos apostarle desde nuestras prácticas a un mundo más justo y cómo involucrar eso en todo lo que hacemos. Lastimosamente eso no lo pudimos hacer y el formato que decidimos implementar en línea es colaborar con muchos de los facilitadores que iban a ser parte del encuentro, facilitando talleres, compartiendo experiencias, para que compartieran esas conexiones de una forma virtual y de una forma creativa. Sí. Y, sí. Así que hicimos unos videos creativos que ahora vamos a compartir con ustedes. Vamos a empezar con Marbella, del grupo Afro Chingonas, que es un podcast hecha por mujeres afrodescendientes en México. Y ella va a estar explorando las conexiones entre el racismo y la sexualidad. Entonces, si nos permiten un minuto, vamos a compartir pantalla y mostrarles el video. Oh, José, ¿puedes habilitar el compartir de pantalla? ¿Es alguno de los videos que tienen en YouTube de casualidad? Porque los tengo todos aquí ya armados. O si no... Es Marbella y su primero stand-up. Oh, ok, ahorita lo pongo entonces. Okay. Un minuto. Así que tienen más tiempo para despedirse, que aquí tengo mi cuero puesto que me dura más rato, pero... Pues, ¿les podemos contar un poco sobre el trabajo que hace Marbella y Afrochingonas antes del...? Sí, de hecho me encantaría saber un poco sobre los participantes de esta llamada, sobre cuáles son las conexiones que ven ustedes entre el placer y la justicia social. Si quieren escribir sus respuestas en el chat. Y mientras tanto, veo que algunas personas ya nos escribieron sobre por qué están aquí en la llamada. Veo que María nos comparte que la masturbación todavía es un tema tabú para muchos, sí, desafortunadamente. Y esperamos crear una educación en sexualidad en donde no lo sea. Exacto. Y entonces, mientras que mostramos este video de Marbella, de nuevo les invitamos a escribir en el chat las conexiones que ustedes ven entre el placer y la justicia social para entender un poco sus perspectivas. Pero primero vamos a compartir el video de Marbella. Si quieres, dale, José. En Marbella estoy... No lo estamos escuchando. Porque al parecer una mujer negra y gorda. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Marbella. Estoy muy nerviosa porque es mi primer stand-up frente a público. Por lo regular siempre hago reír a mis parejas, sí, en la cama. Porque al parecer una mujer negra y gorda no tiene derecho a sentirse sensual y bella, ya saben, ¿no? Bueno, hablando de personas negras, ¿no se les antoja así un negro con un penezote así grandote, rico y delicioso? ¿Verdad que sí? Pues muy mal, porque ese es un estereotipo. Es un estereotipo que tenemos muy guardado en nuestra mente y en nuestra cabeza acerca de que ciertos cuerpos, como el de los hombres negros, son más deseables, o los de las mujeres negras. Pero X, no vine aquí a arruinarles la vida, sino a hablar del placer, porque es bonito, ¿no? Es bonito así, los cuerpos, con sus texturas, con sus olores. Por ejemplo, ¿se acuerdan esa vez que su pareja les dijo como, ay, yo nunca había estado con una mujer como tú, así, negra, que tuviera ese olor peculiar a negra, y que tuviera ese cuerpo de negra, y que tuviera ese sabor de vulva de negra? Y ustedes se quedaron así como, wow, me quiere tanto por ser negra y me aprecia por ser negra. Y después les dijo que les daba un poco de asco. Está súper chido, ¿no? Así como que te valoren y al mismo tiempo te hagan sentir súper mal por exactamente la misma razón por la que te valoran. No sé, pero ¿no les ha pasado? Pensé que era normal. Bueno, pero pasando a los temas, hacer es algo que se puede abordar desde muchos ángulos y va más allá del cuerpo. ¿No les ha pasado que sus papás son campesinos y pierden el placer de trabajar la tierra porque les pagan a 4 pesos cada papaya que cosechan, y luego quienes se las compran las venden
a 20 pesos el kilo. En fin, el placer es algo que va mucho más allá. Bueno, pues los dejo aquí con todas estas reflexiones. Yo ya me voy porque tengo muchas cosas que hacer. Chao. Gracias, José. Bueno, de nuevo, José, vamos a mostrar los videos, cada video, y luego vamos a platicar de cada uno. Bueno, de nuevo, ella es Marbella Briño. Luego les pasaremos la información de su grupo para que la puedan buscar. Pero creemos que es súper poderoso el video de Marbella porque justo habla de lo que mencionamos antes, ¿no? Que la educación en sexualidades puede ser un espacio para explorar cuestiones de justicia social, en este caso el racismo. Y lo que ella aborda de una manera muy específica es cómo el racismo se manifiesta dentro de nuestras interacciones más íntimas. Cuando estaba hablando de esta paradoja de cómo las personas le han exotificado, pero también insultado por ser exótica, y la hipersexualización de las personas afrodescendientes. Sí, y es la forma como desde el humor aborda como explota un espacio súper íntimo, como un espacio súper político. Nos habla mucho sobre lo que nos encanta enfatizar en los espacios que facilitamos, que el placer es político, el placer no es algo neutro, el placer y lo que entendemos como lo que nos gusta no es algo inherentemente o esencialmente bueno para el mundo. Está condicionado por las formas y las estructuras de opresión en las que vivimos. Y no es solamente el trabajo, entonces, no es solamente reclamar el placer como un derecho, sino también aprender a cuestionar desde dónde construimos lo que creemos placentero. Sí, gracias. Que en muchas circunstancias es a partir del racismo, clasismo, homofobia, o sea, como sí. Creo que es muy importante reconocer que vivimos dentro de estos sistemas y que forman parte de nuestros gustos. Nuestros gustos no son neutrales en muchos casos. Lo otro que, dale. No, que iba a mencionar, por ejemplo, que algo que menciona mucho Marbella y que guía el trabajo de Afrochingonas es el reconocimiento que la justicia social va más allá de denominar a alguien a sistema racista o no racista, sino entender que más allá de eso vivimos en un sistema racista y que es un trabajo continuo que no acaba desmantelar y exponer las formas por las cuales el racismo toma precedente en nuestras vidas. Entonces, la práctica antirracista dentro de los espacios de sexualidad es un cuestionamiento constante de dónde salen y dónde emergen eso que consideramos placentero. Muchas gracias. Y gracias por conectarlo y vincularlo con procesos más estructurales, porque creo que es algo que Marbella hace en su video cuando habla de la violencia de ser despojado de la tierra de sus papás y la negación del placer de poder estar en su tierra, ¿no? Y creo que ella apunta a cómo esta violencia estructural se manifiesta y la negación del placer existe a niveles muy individuales y niveles más amplias, ¿no? Como de poder cultivar el campo. Entonces creemos que sí, es como este video es un buen ejemplo de cómo la educación en sexualidades se puede combinar con otras luchas sociales y cómo la educación en sexualidades puede ser un espacio para explorar. Exacto, justo, y que es indispensable y fundamental que lo hagamos, porque la sexualidad no opera aislado de todos estos sistemas. Y para poder imaginar otro mundo, un mundo donde la justicia social sea más amplia, requiere esa aproximación. Sí, sí. Todos los segmentos que les vamos a estar compartiendo
están dentro de nuestro canal de YouTube, que es VulgarMX. También los pueden encontrar en nuestro Instagram, @VulgarMX. Y vamos al final de nuestra plática, les vamos a compartir una liga, un hyperlink para una entrada de blog donde pusimos los diferentes vínculos y quede de fácil acceso para ustedes. Perfecto. Pues yo creo que podemos seguir con Kate. Que José... Creo que sí estará ahí la invitación. No sé si esté en YouTube, José, este video. Parece que no. Y, a ver. ¿Lo tienen ahí en su computadora ustedes? Sí. Y no pueden compartir. Ahorita, a ver. Sí, ahora sí. Ahorita ya podemos, listo. Perfecto. Okay. Pantalla y les vamos a mostrar el segmento creativo que hizo el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, que es un colectivo de trabajadoras sexuales trans en la Ciudad de México. Este fue el video que hicieron para nuestra campaña de ¡Qué vulgaridad! Para hablar de temas relacionados con su trabajo. ¿Nos pueden ver nuestra pantalla en estos momentos? Va. Sí. Ok, a ver, ¿se puede hacer pantalla grande? Desde el... ver que sí. Listo. Bueno, ella es Natalia y también aparece Cass. Hola, babies. Estoy aquí en la oficina trabajando aquí con un cliente y solamente quiero invitarles a que el próximo jueves se conecten a la sección de ¡Qué vulgaridad! Nosotras hablaremos del tema del placer que pueda tener una puta. Los mitos y realidades que puede existir de una manera más lúdica, de una manera más entendible para todos. Sobre todo construir diálogos y puentes horizontales con todos y todas para que podamos vivir una vida sexual mucho más plena, mucho más libre, mucho más segura. Les mando un abrazo y espero que se conecten este próximo jueves a la sesión de ¡Qué vulgaridad!, donde vamos a hablar de cosas muy vulgares. Besitos. Genial. De nuevo, este video fue producido por el Centro de Apoyo a las Identidades Trans y creo que de nuevo estamos viendo las conexiones entre la educación sexual y la lucha social. Y pueden ver la plática completa en nuestro canal de YouTube, pero brevemente podemos resumir los puntos que hablamos dentro de la plática, que fueron dos principales. Y es que son, primero, el trabajo sexual es trabajo. Y lo vemos mencionado ahí en el video, ¿no? Y segundo, que o sea, ellas dentro del video y dentro de la plática hablan mucho de desestigmatizar el placer sexual de trabajadoras sexuales y de mujeres trans, que en muchos casos es algo que ha sido como medio exotificado, pero también patologizado, rechazado, pero ellas trabajan para la desestigmatización y la normalización de estos temas. Sí, y justo creo que algo que para mí fue súper poderoso fue reconocer, por ejemplo, cómo dentro del video vemos pilares fundamentales del trabajo de CAIC. Uno, que dentro del trabajo sexual hay autodeterminación, que es un tema muy importante para nosotros dentro de la educación en sexualidades. También que el trabajo sexual es fundamental si creemos en una sociedad donde el placer es un derecho, porque el trabajo sexual es una forma por la cual acceder al placer sexual. Es algo que ellas mencionan como por medio, no solamente es un trabajo sexual, es un acompañamiento educativo y psicológico, emocional, ¿sí? Donde ciertas personas pueden darse la oportunidad de romper estos estigmas alrededor de ciertas prácticas corporales y sexuales. Sí, creo que también es súper importante porque fundamentalmente están hablando de la desestigmatización del placer
Y de nuevo, eso no es una lucha individual, es una lucha colectiva, porque a través de un cambio de cultura general, como mencionaba el doctor Castellanos, a través de cambiar las normas que tenemos alrededor del placer y a través de estigmatizar el placer, podemos decriminalizar ciertas prácticas y ofrecer más derechos a personas que ejerzan su placer como parte de su trabajo. Y algo que nosotros también invitamos a la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales a una plática, y algo algo común que hila las dos conversaciones es el reconocimiento y la distinción entre trabajo sexual, que es un trabajo ejercido libremente, y la trata. Hacemos esta aclaración porque alguien nos está preguntando en el chat, pero no es el trabajo sexual una forma de mantener el poder de white supremacy. Me encantaría invitarte, Juliana, a que nos cuentes un poquito más a qué te refieres para poder responderte, pero para nosotros, dentro de Vulgar, es fundamental acertar y reconocer la autodeterminación que viene desde las comunidades y cómo desde ahí se dan luchas súper importantes para desestigmatizar el placer y para brindar lecciones cruciales sobre la educación sexual, el consentimiento, la negociación, cómo desestigmatizar las identidades sexuales, etc. Sí, gracias. Gracias por eso. Y personalmente creo que este es justo el tipo de educación que no recibimos dentro de nuestros espacios formales, y por eso creemos que es una intervención bastante importante, porque representa identidades y experiencias que en muchos casos no se hablan, y por lo tanto se queda muy cerrado el campo de la sexualidad. Sí, y Juliana, muchas gracias por respondernos. Podemos en la sección de preguntas hablar un poquito más al respecto. Vamos a continuar, pero gracias por plantearnos este cuestionamiento. Perfecto, entonces podemos seguir a la cápsula de Axel. Perfecto, sí. Entonces, José, no sé si tengas ahí en YouTube el video de Axel, si no, nosotros podemos compartirlo desde mi computadora. Es el de los dorilocos. Sí. Aquí lo tengo. Ok, excelente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel y hoy vamos a hablar sobre VIH, prevención y estigma social, mientras preparo unos deliciosos dorilocos, que cabe mencionar que para mí los dorilocos es como la versión mejorada de los nachos, o sea, es como la versión más atrevida y más intensa, ¿no creen? Para eso necesitamos unos doritos, bueno, yo ya preparé los míos, aquí están, son unos doritos nacho, ustedes pueden escoger los que más les gusten. Y mientras le pongo la jícama y la zanahoria, déjenme decirles que yo creo que la mejor forma para prevenir una infección de VIH es informándose, señoras y señores. Si ustedes se informan, van a saber qué es, cómo se transmite, cómo tratarlo, cómo prevenirlo, y van a evitar seguir reproduciendo estos discursos altamente discriminatorios y estigmatizantes en contra de las personas que vivimos con VIH. Hay otras maneras más prácticas de prevenir una infección de VIH, por ejemplo está la PEP, que es la profilaxis post-exposición, que consiste en un tratamiento de 28 días después de la situación de riesgo. Esto quiere decir si se te rompió el condón, si no usaste condón o si fuiste víctima de violencia y abuso sexual. También está la PrEP, que es la profilaxis pre-exposición, de la cual se está hablando muchísimo hoy en día, que consiste básicamente en tomarte una pastilla todos los días para reducir el riesgo de adquirir VIH. También tenemos algo que ya conocemos muchísimo, así como nuestros cacahuates japoneses, que es el condón, ¿no? Nosotros ya sabemos que el condón, además de prevenir el VIH, nos va a prevenir de otras ITS como clamidia, gonorrea, sífilis, hepatitis. Así es que el condón siempre va a ser un buen amigo y un buen aliado. Ahora le voy a poner panditas a esto. Y bueno, si tú vives con VIH, recuerda que tu tratamiento es prevención. Esto quiere decir que si tú te tomas tu tratamiento todos los días en tiempo y forma y eres indetectable, no transmites el virus. Indetectable es igual a intransmisible. Por lo tanto, las personas pueden llevar una vida normal, pueden tener hijos y evidentemente pueden tener relaciones sexuales sin condón si todos los involucrados ahí
están conscientes, lo han consensuado y evidentemente están al tanto de que existen otras ITS. Bueno, le voy a poner ya para terminar los dorilocos, algo que a mucha gente le da asco, no le gustan, que son los cueritos. Para mí se me hace esencial en unos dorilocos. Y bueno, si eres vegetariano o vegano, puedes omitir este paso. Pero a esas personas que les dan asco los cueritos, o sea, lo puedo entender, pero hay que aceptar que también esta cuestión del asco es una cuestión súper subjetiva y súper relativa, ¿no? Y además, a mí lo que más me llama la atención del asco es esa relación que hay entre lo limpio y lo sucio, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. Y con VIH es muy parecido. Por ejemplo, si tú eres marica, gay, homosexual y me estás escuchando y has escuchado o has usado esta frase de ¿estás limpio?, para referirte o para preguntar si alguien vive o no con VIH, déjame decirte que eso es una frase súper estigmatizante y súper discriminatoria, porque el hecho de vivir con VIH no te hace una persona sucia, peligrosa ni contaminante, así es que hay que dejar de usarla. No, ya acabé mis dorilocos, ahora le voy a poner salsas de todo tipo, chamoy, valentina, toda la que ustedes quieran. Y bueno, ya estamos listos. Seguimos con la charla, ¿no? Genial. Gracias, José, y gracias, Axel. Axel es un activista y tiene un podcast que se llama Platicando en Positivo, en donde aborda cuestiones de la comunidad de personas viviendo con VIH en México. Se los súper recomendamos, es buenísimo y siempre tienen invitados de la comunidad. Y le pueden seguir en su Instagram, donde también hay una liga a su podcast, Platicando en Positivo. Su handle es @axel.bautista. Y sí, justo, creo que esto fue, o sea, una de mis charlas favoritas dentro de Qué Vulgaridad y de las que más me retó a pensar de cómo este mismo punto de el mundo que nos rodea influencia y informa las formas en que cómo nos relacionamos a los demás y cómo formulamos nuestros gustos y nuestros placeres desde ahí. Entonces, con Axel exploramos cuestiones desde la xerofobia y cómo la xerofobia crea esta medio cultura de educación en sexualidades basada en el pánico, en los riesgos, en lo peligroso y deposita la responsabilidad de esos peligros en ciertos cuerpos y en ciertas subjetividades. Entonces, no es que sea algo universal, no, el peligro está ubicado en las prácticas sexuales de ciertas comunidades y eso tuvo unas consecuencias muy, muy grandes. O sea, hablando específicamente de comunidades viviendo con VIH, exacto. Sí. Comunidades primordialmente LGBTI más racializadas. Ajá. Y quizás no lo vemos directamente, pero todos los discursos de riesgo y peligro alrededor del sexo están muy atados a los pánicos morales alrededor del VIH y que yo he visto reflejado en mi relación con mi propio cuerpo, con la vigilancia continua sobre lo que pasa en mi cuerpo, cómo cambia después de una relación sexual de pronto con personas que no conozco y siento que se relacionó mucho con nosotros y nos impactó mucho porque ese es el tipo de cultura dentro de los ámbitos educativos alrededor de la sexualidad que queremos combatir. Exacto, sí. Gracias. Y gracias a Marisa por tu comentario. A nosotros también nos encanta. Y gracias por compartir el usuario de Axel en Instagram. En serio, es un activista súper poderoso. Recomendamos que lo sigan. Yo creo que lo último que quisiera mencionar es que algo que sale muy evidentemente dentro del trabajo de Axel y dentro de la plática que tuvimos con él, que es más allá, no es solo la xerofobia o el miedo, la fobia, la discriminación a las personas viviendo con VIH, sino que está atravesado por el racismo igualmente. Entonces, vemos como estas cosas no son elementos o sistemas opresivos separados, no, actúan contundentemente y conjuntamente. Perfecto, sí, y creo que eso nos
nos lleva a la próxima sección, porque a veces puede ser muy abrumador enfrentarnos con todos los ismos, las fobias y las violencias estructurales, y se puede sentir como impenetrable. Y entonces lo que nos gustaría hacer para dejar esta charla en una nota más positiva y constructiva es hablar de aprendizajes que podemos tomar de la educación en sexualidades a nuestras prácticas de acción colectiva. Pero antes me gustaría primero agradecer a Edric por compartir el recurso que más te gusta, the book Pleasure Activism by Adrienne Marie Brown is a great resource. Thank you for the awesome conversation. Gracias también a Travis por tu comentario, qué bien que te haya gustado el video de Axel. Y nos gustaría invitarles ahora a compartir cómo les parecieron estos segmentos creativos que les acabamos de mostrar, en qué les hizo pensar y si tienen alguna pregunta. Esto porque vamos a dejar un poco de tiempo al final de la llamada para contestar preguntas, entonces ya pueden ir metiendo sus reflexiones y sus preguntas en el chat. Ok, entonces ahora sí, aprendizajes. Entonces pensamos que sería interesante experimentar un poco. Entonces lo que vamos a hacer en esta sección es tomar lecciones de la educación sexual y llevarlas a nuestra acción colectiva, empezando con el consentimiento. Entonces, dentro de la educación en sexualidades hablamos mucho del consentimiento. ¿Qué es el consentimiento, Sucia? El consentimiento es la afirmación entusiasta de estar involucrado en una relación, en términos abstractos. Perfecto. Consentimiento sexual. ¿Qué es el consentimiento sexual? Exacto. O sea, que yo decido estar aquí en esta interacción sexual, o sea, yo tengo soberanía y autodeterminación para poder decidir estar aquí, y la idea es que como la interacción sea placentera y consensuada. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso para nuestro trabajo en colectivo? Pues tenemos ciertas preguntas, guías, como para guiar esa conexión entre lecciones sobre el consentimiento sexual a lecciones sobre consentimiento en formación de espacios o de trabajo colectivo. Exacto. ¿Va? Entonces, ¿compartimos la lista de preguntas? Va, perfecto. Ok. Entonces, estas son preguntas que funcionan para el consentimiento sexual y para trabajo en equipo. ¿Estamos aquí porque queremos? ¿Cómo se sienten nuestros cuerpos? ¿Hicimos los acuerdos colectivamente o es una persona o unas personas imponiendo los acuerdos? ¿Están claros los acuerdos para todos? Si se rompe un acuerdo, ¿qué pasa? ¿Es placentero para todos estar en esta relación? ¿Cómo influyen las dinámicas de poder dentro de nuestras experiencias colectivas? Perfecto. Gracias. Entonces, la idea aquí, o sea, como hemos estado hablando a lo largo de la plática, de que las experiencias personales tienen dimensiones más políticas, es como aterrizar eso un poco en nuestras prácticas, y les invitamos a hacerse estas preguntas en sus espacios íntimos y también en sus espacios de trabajo colectivo. Personalmente, para nosotros nos ha funcionado hacer este tipo de preguntas y creo que a veces no estamos tan felices con las respuestas que salen, la verdad. O sea, estamos aquí porque queremos, sí. ¿Cómo están nuestros cuerpos? Tal vez no tan bien porque nos exigimos demasiado, porque tenemos como ciertos modos de producción bastante interiorizados. Sí, creo que es súper importante partir desde ahí porque nuestra respuesta es también una respuesta al tipo de espacios educativos que hemos experimentado a través de nuestras vidas, que son espacios que asumen los términos de participación o que establecen cómo voy a participar antes de consultarme
Entonces, muchos de esos espacios no han sido productivos porque no se han considerado los términos en los que yo pudiera participar. Y como hemos hablado a través de hoy, no es solo una conversación que venga como de un capricho personal, sino que es en conversación con las otras personas que quieren hacer ese espacio colectivo posible. Y sentimos que hacer esa conexión debería ser fundamental en los espacios de educación en sexualidades, porque nos permite trascender de lo personal a lo político y entender que el sistema en el que vivimos nos enseña a asumir nuestras interacciones con los demás, independientemente de si es una interacción sexual o es una interacción colectiva. Me encanta esa conexión que estás haciendo, porque si estamos trabajando con un grupo y les estamos hablando del consentimiento sexual, como sí deberían asegurarse de que todas las personas involucradas en el encuentro estén felices, bla, 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 pero no lo estamos modelando dentro de nuestra práctica como educadores o como activistas, pues hay un desacuerdo, ¿no?, entre lo que estamos diciendo y lo que estamos practicando. Entonces, animamos a otros educadores sexuales o otros activistas que estén trabajando en procesos colectivos a hacerse estas preguntas, y las vamos a incluir dentro de nuestro post de blog para que se puedan referir a ellas. Y creo que algo, por ejemplo, que hemos recibido antes es como, hay veces las estructuras de poder son muy marcadas y no son cambiables. Totalmente cierto. ¿Cómo en qué situaciones? Como se me ocurre una vez que fuimos a una escuela a dar un taller sobre el placer sexual y estábamos hablando sobre el consentimiento, pero habían límites muy claros donde los estudiantes no se podían salir del salón. Los estudiantes no tenían que levantarse para saludarnos y era más allá de lo que nosotros exigíamos. Si ellos hubieran querido retar esas estructuras, la profesora de la escuela hubiera tomado repercusiones contra ellos. No queremos decir que en todos casos sea posible, pero esta herramienta, este reconocimiento nos permite entender cuáles son las restricciones o algunas de las restricciones que impida que haya más colectividad y que impida que haya más una asertividad de nuestra autodeterminación. Muchas gracias, Sus. Y gracias a Travis por tu comentario sobre la ensalada, que dice que making a salad is putting together a wide range of tastes and preferences. A convo about sexual wellness and health needs to be just as normalized as the salad du jour. Que sí, estamos de acuerdo. ¿Por qué la sexualidad se ha patologizado a tal nivel de que nos tenemos que callar, ¿no? O sea, debería ser tan común como hablar de los ingredientes de una ensalada. Estamos completamente de acuerdo. Ahora nos encantaría, entonces, bueno, acabamos de hablar de cómo ciertas lecciones sobre el consentimiento sexual nos puedan aportar al trabajo en colectivo. Y ahora vamos a hablar de otra herramienta de la educación en sexualidades, una herramienta de contextos sexys y no sexys que nos ayuda a determinar nuestra excitación sexual y cómo eso podemos dibujar un paralelo con el trabajo en colectivo. Entonces esperamos que esta herramienta les sirva en sus vidas placenteras, íntimas, pero también en su trabajo colectivo. Y vamos a publicar dentro de nuestro blog, de nuevo, una herramienta, una liga para la guía completa, tanto en inglés como la traducción a español, que la hicimos nosotros. Sí. Pero bueno, cuéntanos. Primero vamos a cantar. Listo, perfecto. Ok. ¿Empezamos? Va, esto es una cancioncita y un bailecito que nos inventamos alrededor de esta herramienta. Ok, fácil. Frenos y aceleradores, frenos y aceleradores, frenos y aceleradores, chaca-cha, chaca-cha, chaca-cha. Algunas cosas me prenden, algunas cosas me apagan, frenos y aceleradores, chaca-cha, chaca-cha, chaca-cha. Y normalmente perreamos hasta el subsuelo con el chaca-cha, 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 pero ahora estamos sentados. Exacto. Bueno, entonces estamos hablando de frenos y aceleradores sexuales.
Estos son unos términos desarrollados por la doctora Emily Nagoski en su libro Come As You Are, que es un libro sobre el placer sexual. Y lo que ella propone en su modelo de control dual, así lo nombra, Dual Control Model, es que cada persona tiene frenos sexuales y aceleradores sexuales. O sea, cosas que nos apagan y cosas que nos prenden. Entonces, estas cosas podrían ser, algunas de estas cosas podrían ser olores, cosas que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos. O sea, literal, lo que pueda percibir todos nuestros 5 sentidos pueden ser o frenos o aceleradores. Para aterrizarlo un poco más, en mi caso, por ejemplo, mis frenos serían oler algún olor malo o que alguien esté en el cuarto al lado de mí que me pueda escuchar teniendo un encuentro sexual. Las cosas que me prendan tal vez sean como las luces muy tenues, luz de vela, que me haya bañado, no sé. Entonces, lo que dice la doctora Emily Nagoski es que cada persona tiene sus frenos y sus aceleradores, y para crear contextos más propensos a nuestro placer, hay que apagar los frenos, que en mi caso sería, no sé, quitar el olor negativo o pedir que mi roomie se vaya, y aumentar los aceleradores, que en mi caso podría ser poner unas velas y, no sé, bañarme antes de tener algún encuentro. Hay algo súper lindo dentro de esta herramienta, es que también permite reconocer niveles de frenos. Como unos frenos son inmediatos y otros frenos pueden ser más estructurales. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho conectarme sexualmente con alguien si llevo 12, 13 horas trabajando en el día. Simplemente no tengo la energía y no siento que pueda desarrollar ese es el tipo de conexión o de acciones que me permitan tener una relación sexual placentera. Eso que me habla, que si a mí me toca trabajar 12 o más horas al día, quiere decir que es un freno para mi acceso al placer sexual. Muchas veces estos frenos podrían no ser cambiables, pero reconocerlos nos ayuda a entender quizás y desarrollar planes de intervención para intervenir nuestra relación con el placer en general. Genial. Y justo hablando de esa intervención, les vamos a compartir esta herramienta de frenos y aceleradores para que cada uno pueda hacer su propio análisis de sus frenos y sus aceleradores. Y en la hoja de trabajo hay una sección en donde puedes hacer como ciertos planes para hacer algunas intervenciones para crear contextos que sean más sexys o contextos que sean más propensos al placer. Bueno, entonces, primero compartimos eso como una herramienta de educación en sexualidades y placer, y ahora nos gustaría hacer el paralelo con cómo se puede usar estos conceptos en el trabajo colectivo. Exacto. Y algo que creo que se relaciona muchísimo con la primera lección o la primera acercamiento desde el consentimiento. Como el consentimiento y la negociación es crear contextos que sean propensos al placer de las personas involucradas dentro de esa relación. Y dentro de la colectividad es cómo podemos identificar las cosas que prenden y las cosas que apagan nuestro poder sentir y hacer en colectividad. Y algo que en lo personal me he dado cuenta, y lo hemos hablado antes, es como dentro de ciertos espacios, por ejemplo, que vas y no te explican la razón, el objetivo detrás de una persona hablar por 40 minutos, no hay no hay cierto contexto que me permita entender cuál es mi participación dentro de ese espacio, yo siento desconexión total, y ahí es donde trato de conectarme en otras cosas. Entonces, para nosotros es importante pensar en los contextos para el placer sexual, también
como una herramienta para pensar en los contextos de trabajo en colectivo que queremos crear. Cómo aprendemos los aceleradores para que las personas involucradas en las colaboraciones, colectividades, se sientan que el trabajar juntos es placentero. Perfecto, me encanta eso. Y creo que personalmente para nosotros, por ejemplo, algunas de las cosas que hemos intentado de apagar o que estamos intentando de apagar, son trabajar demasiado, no pagarnos lo suficiente, tal vez como responder bruscamente si estamos cansados, o sea, son cosas que hemos hablado, y las cosas que estamos tratando de prender para aumentar el placer de la colaboración son como roles más definidos, confiar más en el trabajo del otro, y tener comunicación bastante clara dentro de horarios específicos, que son algunas cosas que nosotros hemos hablado, cada uno, ¿no? Cada uno ha expresado sus necesidades para llegar a una colaboración en colectivo más placentera. Y como en relaciones sexuales, tanto en relaciones de colectividad, no es perfecto. Nunca va a haber una perfección inmediata, pero lo importante es que estén las estructuras para negociar esos términos y cómo nos queremos relacionarles unos con los otros, y también para así poder ir modificando y entendiendo que nuestras expectativas van cambiando y por ende nuestras necesidades van cambiando. Gracias, Sus. Y yo creo que con eso podemos ir cerrando porque... Les invitamos a hacer la canción juntos, les damos instrucciones más. ¿La hacemos una vez más? Sí. Ok, vamos a cantar la canción una vez más porque no tenemos tanto tiempo. Ok. Y gracias a la comisión por incluir la traducción dentro del chat. Una vez más, por si quieren usar esta canción con sus grupos, va así. Frenos y aceleradores, frenos y aceleradores, frenos y aceleradores, chaca-cha, chaca-cha, chaca-cha. Algunas cosas me prenden, José, algunas cosas me apagan. Frenos y aceleradores, chaca-cha, chaca-cha, chaca-cha. Muchas gracias. Espero que todos estaban bailando en casa. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Qué hicimos hoy? Bueno, primero hablamos de los objetivos de esta llamada, que fueron explorar las conexiones entre la educación en sexualidades, el placer, el bienestar y la justicia social. Establecimos unas bases compartidas en donde hablamos de esos términos. Luego vimos las conexiones entre esos conceptos dentro de unos productos audiovisuales bastante contundentes que hablaron específicamente de cómo podemos combatir el racismo, la xerofobia, la transfobia y la fobia alrededor del trabajo sexual dentro de la educación sexual. Y finalmente hablamos de unos aprendizajes de la educación sexual que tienen paralelos bastante fuertes con el trabajo colectivo. Les recordamos que todos los recursos que mencionamos los vamos a incluir en nuestro blog, por si quieren seguir a las personas que presentaron segmentos creativos o por si quieren usar los recursos que mencionamos al final. Y solo una notita, vamos a modificar un poco el post. Les acabamos de enviar por medio del chat en la liga o el hyperlink para el post, pero denos hoy para hacer unas modificaciones y agregar ciertas cosas. Sí. Y finalmente queremos agradecer al encuentro por enfocarse en el placer. Hoy creemos que es súper importante y es un elemento que en muchos casos no se habla dentro de los espacios de justicia social, pero nosotros como Vulgar creemos firmemente que la desestigmatización del placer tiene unos impactos bastante amplios. O sea, de desestigmatizar el cuerpo que yo tenga hasta descriminalizar al trabajo de nuestras compañeras en CAIT, de ofrecer oportunidades más amplias para vivir la sexualidad para alguien que viva con VIH. O sea, hay
tantas dimensiones a esta lucha de desestigmatizar el placer, y agradecemos mucho el espacio de poder hablarlo. Y a mí lo único que me gustaría agregar es que creo firmemente en estos espacios como una oportunidad también para deslimitar nuestra capacidad de imaginar el mundo en el que vivimos. Tenemos muchísimos mensajes por todos lados que nos hacen ver las posibilidades del mundo de una manera muy cerrada. Creo firmemente que desde el trabajo en la educación en sexualidades podemos aprender a relacionarnos con nuestros cuerpos de una forma diferente y a imaginar el mundo de una forma diferente. Sí. Pues muchas gracias, y de nuevo nos pueden encontrar como, yo soy @melina.gays y Sucia es @suciaurrea. Miren, aquí están, es que tenemos muchos papelitos. Y también pueden seguir a nuestro grupo en Instagram, salimos como @vulgar.mx. Y estamos abiertos a colaboraciones siempre. Siempre. Gracias. Muchas gracias. Ahora podemos tomar preguntitas. Ay, qué gran placer, qué gran regalo, qué gran bendición poder haber sido testigo al amor que tienen a ustedes y a la sabiduría, ¿verdad? Me encantó cómo nos pudieron dar esa mapa, esa cartografía de cómo poder seguir haciendo este trabajo y desarrollándolo. Y pues ha sido un placer grande. Sucia sabe que era una de las personas primeras a quien yo le conté que yo era VIH positivo, así que para mí esto ha sido un camino como amplio y espero poder seguir colaborando con ustedes. Algo que me gustaría destacar de lo que estaban compartiendo es que ustedes dijeron que hablan sobre placer político y que para ustedes prefieren hablar sobre la justicia social porque eso significa el bienestar social, económico, político y de todas maneras para las personas. Y eso yo creo que es una estrategia, que es una estrategia, ¿verdad? Que vamos a seguir explorando hoy. Sí tenemos unas cuantas preguntas. Yo sé que yo tengo preguntas. Juliana quería pedir si podrían compartir un poco más sobre cómo han podido ustedes tener conversaciones sobre trabajo sexual y porque sabemos que hay tantos discursos alrededor de eso, ¿verdad? Y quizás si podrían compartir un poco más sobre eso y cómo lo han podido realizar en México. O quizás si quieren nomás de nuevo nombrar algunos de los colectivos de cuales ustedes han trabajado. Creo que sí. Dale, bueno, creo que es primero gracias a Seth, te queremos mucho. Y gracias a Juliana por tu pregunta, que es súper importante abordarlo. Queremos hacer hincapié en la diferencia entre el trabajo sexual, que es un trabajo ejercido voluntariamente por la autodeterminación de la trabajadora, de igual forma que yo decido, o sea, pasar 12 horas tecleando o alguien decida trabajar en una mina o en una oficina, ¿no? Es un trabajo. La trata es o sea, no es ejercido voluntariamente, es una explotación y obvio nosotros estamos súper en contra de la trata porque va en contra de la autodeterminación. Y creo que hay, dentro de esas dos opciones, hay dentro del enfoque que nosotros manejamos, hay una forma en la que podemos aproximar tu pregunta y es por medio de los contextos. Entonces, hay contextos violentos que hacen muy difícil que una persona pueda ejercer el trabajo sexual sin riesgos o desde la definición de violencia estructural, donde las opciones o las decisiones que una persona pueda tomar sean muy limitadas. Entonces, para nosotros es importante aproximar desde ahí nuestra relación con el trabajo sexual y creo que más allá de establecer una opinión como vulgar es dirigir a las personas que nos siguen, que nos escuchan, a escuchar la experiencia de personas dentro de colectivas como el Centro de Apoyo para las Identidades Trans. Lo pueden seguir, ya les digo, creo que está aquí, sí, miren.
@centro.apoyo.identidades.trans. Vamos a incluir enlaces en nuestro blog post ahí también. Y ¿por qué los dirigimos allá? Porque creemos firmemente en la visión que ellas articulan y lo pueden hacer mucho mejor desde sus experiencias para ilustrar justo la importancia de entender los contextos y de, más allá de criminalizar o entender una profesión o una práctica dentro de algo bueno o malo, es entender cuáles son las condiciones que ponen las personas en riesgo de violencia. Sí, creo que también otro recurso para investigar más este tema sería la Alianza de Trabajadoras Sexuales Mexicanas, Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales, AMETS, que habla mucho de que sí, o sea, estamos en un contexto capitalista jodido, ¿no? Y la mayoría de nosotros no tenemos la opción, o sea, completamente voluntaria de trabajar o no. La mayoría tenemos que trabajar. Algunas personas trabajan con sus cuerpos y algunas personas, bueno, de hecho todos trabajamos con nuestros cuerpos, pero la idea es que no hay que vilificar o ver mal ciertos trabajos que requieren más de un cuerpo. Exacto. Exacto. Y a ver si hay más preguntas. Sí, a ver, pues les quería hacer otra pregunta por si acaso a alguien más le gustaría compartir, pero mientras tanto, algo que yo creo que quizás algunos de las personas que estén escuchando no saben o no han oído, es que algo que nos contó Melina cuando estábamos hablando, que me hace que era el año pasado, que la Organización Mundial sobre la Salud, o World Health Organization, hizo la declaración sobre placer. Era algo que nos estabas compartiendo y la hicieron en la Ciudad de México. Si nos podrías hablar un poco sobre el contexto de eso y cómo se sentían ustedes de que pasara eso. Gracias, muchísimas gracias por mencionar eso, porque creo que es un contexto súper importante que dentro de el campo de la sexología, de la salud sexual, se está hablando más y más del placer, gracias Diosa. Y, por ejemplo, el año pasado, the World Association of Sexual Health, que es la Organización Mundial de la Salud Sexual, soltó su declaración sobre el placer sexual, que dice básicamente que sí, el placer es parte de la experiencia humana de la sexualidad y que lo deberíamos platicar abiertamente dentro de la educación en sexualidades, que fue una gran victoria, la verdad, para movimientos que han estado pidiendo esto años. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, también conocido como el WHO, World Health Organization, también está abogando más y más a que se incluya el placer en educación sexual, porque es como hablar el mismo lenguaje de las personas que están teniendo sexo, ¿no? O sea, si las personas están teniendo sexo para tener placer, deberíamos hablarles dentro de esos términos. Y creo que para nosotros ha sido súper importante como reconocer estas victorias y estos procesos que son súper importantes a nivel institucional, sin olvidar que realmente el cambio y el entendimiento de acercarnos más al placer va a ir más allá de un reconocimiento institucional. Requiere de un cambio fundamental en nuestras prácticas educativas, de un reconocimiento de los sistemas en los que vivimos y hacerlo parte de cómo nos educamos y cómo compartimos sobre nuestras relaciones sexuales. Entonces, por un lado, creemos que este contexto solo puede ayudar, o sea, la declaración, que más instituciones estén fomentando el placer, pero que se necesita ir más allá, porque si nos quedamos solo en el reconocimiento institucional, se va a quedar en eso cuando fundamentalmente estamos buscando una transformación en nuestras prácticas sociales. Y sabemos que tenemos ese poder gracias a personas como ustedes que nos están dando la herramienta. Sí tenemos una pregunta más que es de Adrián Juárez, que está preguntando sobre cómo poder compartir estos recursos y esta educación fuera de la Ciudad de México. Se me hace que ustedes no solo trabajan en la Ciudad de México, ¿verdad? Hacen trabajo alrededor de México y también los participantes del encuentro eran de diferentes áreas, de lo que me recuerdo, ¿verdad? Sí, totalmente.
Nosotros como Vulgar, sobre todo, hemos trabajado en la Ciudad de México y por invitación, pero nos han invitado escuelas públicas, preparatorias, secundarias, galerías de arte, o sea, espacios, restaurantes, no sé, espacios súper diversos. Y creo que eso habla de un deseo para una educación en sexualidades más enfocada en las experiencias de las personas, ¿no? Yo creo que sí hay un interés. En Chihuahua, yo tuve el privilegio de viajar a Chihuahua hace un par de años para hacer unos talleres sobre el orgasmo femenino y unos talleres de dibujo desnudo entre distintas personas. Y la verdad, o sea, nos invitó un grupo feminista, eso sí, pero había un montón de interés. Y creo que en muchos casos subestimamos como el deseo de las personas aprender cuestiones más allá de lo convencional. Y creo que siempre como que se puede escalonar el mensaje también. Nosotros hemos estado hablando de la educación sexual en general. O sea, normalmente nos dirigimos hacia adultos, la verdad, porque creemos que los adultos también necesitan un montón de educación sexual. Pero cuando, por ejemplo, damos talleres en escuelas o para personas de diversas edades, pues cambiamos tal vez cambiamos un poco el mensaje para que sea más accesible y para que sea relevante al público. Y creo que eso se puede hacer muy fácilmente, la verdad. Por ejemplo, con un grupo de niñas, tal vez no les hables explícitamente sobre el consentimiento sexual, pero les puedes hablar sobre el consentimiento de dar un abrazo, como, oye, Sucia, ¿te puedo dar un abrazo? Pero suavecito. No, entonces, o sea, estoy usando este paralelo de hablar con niñas, pero en realidad, o sea, como educadores creo que podemos ser súper dinámicas y pues adecuar nuestro mensaje a públicos bastante distintos. Sí, y para mí lo más fundamental de lo que compartió Melina es acercarse y centrar la experiencia de las personas que hacen parte del espacio. Entonces, como hacer espacios participativos no solamente es como un mostrar que creemos en la colectividad, no, es que de ahí sale el conocimiento. El conocimiento y la relación con estos conceptos solo puede estar basada dentro de las experiencias que forman esa colectividad. Y así puedes asegurarte que las personas que vienen se sientan escuchadas, uno, y que sus experiencias tengan cabida o que puedan decidir hasta qué punto tienen cabida sus experiencias dentro de ese espacio. Y al hacer eso, evitamos que sea algo autoritario, que venga desde arriba, que no importa si estás en la Ciudad de México, en Nueva York o en Chihuahua, si se viene con una aproximación autoritaria sobre algo que es tan íntimo, personal y que todos tenemos una historia marcada y profunda con la sexualidad, no hay forma en que esas experiencias se vean visibilizadas si no es por medio de un espacio participativo. Eso, mero. Ay, y en serio que me da tristeza tener que decir que vamos a acabar, pero ya estamos llegando a nuestro tiempo y me da tanta esperanza y poder saber que ustedes están trabajando sin fronteras ahí en México, ¿verdad? Con nosotros en este espacio virtual y que podamos seguir teniendo estas conversaciones de cualquier manera. Y si quieren, para terminar, ahí podemos salir con la canción. Si quieren, ahí la puedo intentar. La tienes que cantar con nosotros. Ok. A ver, pero ustedes empiecen. Ok. Frenos y aceleradores. Frenos y aceleradores. Aceleradores. Algunas cosas me prenden. Otras cosas me apagan. Frenos y aceleradores. Frenos y aceleradores. Pues ahí está nuestra gente. Nuestra próxima sesión va a ser a la 1 de la tarde acá, de donde estoy hablando de Carolina del Norte. Va a ser una sesión maravillosa sobre el kink, la sanación, el poder y cómo poder realizar ese tipo de trabajo. Ya me ven aquí listo en mi cuero, así que ahí nos veremos a la 1.
Muchas gracias, Melinia y Sucia. Les voy a mandar un mensaje y un abrazo virtual. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Chao. Y nos vemos.